En este vídeo os voy a enseñar cuáles son los casos en latín y cuáles son las funciones que desempeñan en las oraciones. Antes de hablar sobre los casos, tenemos que hablar sobre el género y el número. En cuanto al género, vamos a tener el masculino y el femenino, al igual que en español, pero también vamos a tener el género neutro. Y en cuanto al número, vamos a tener el singular y el plural, exactamente igual que en español. El singular para una cosa y el plural para más de una. En cuanto a los casos en latín son los que os muestro en esta diapositiva: el nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Existe también el locativo, pero queda de forma muy residual y de momento no vamos a verlo, lo veremos más tarde. El vocativo también aparece muy poco, pero había que añadirlo porque también es necesario que lo conozcáis. Tenemos el nominativo, que desempeña la función sintáctica del sujeto y del atributo. El atributo solamente con los verbos copulativos, es decir, con el verbo sum, que significa ser, estar y parecer. El vocativo es una llamada de atención. El acusativo, el complemento directo. El genitivo, el complemento del nombre. El dativo indirecto y el ablativo, el circunstancial. Ahora los vamos a ir viendo uno a uno detenidamente. Todavía no sabéis nada de las declinaciones, así que de momento ir confiando en lo que os digo que es así y ya está. El nominativo sería el sujeto y el atributo, ¿vale? El atributo, como os he mencionado en la diapositiva anterior, va siempre con el verbo sum, que es el verbo copulativo que existe en latín. Entonces, como ejemplo, os pongo esta oración. Homo consul est. El hombre es cónsul. Aquí tendríamos el verbo sum, que es est, y por tanto lo más normal es que tengamos un nominativo desempeñando la función de sujeto y otro nominativo desempeñando la función de atributo. Lo normal es que el primero sea el sujeto y el segundo el atributo. Por eso nosotros decimos el hombre, que es lo que significaría homo, nos iríamos al verbo est y luego ya nos iríamos al atributo, que es cónsul. El hombre es cónsul. Tenemos también el acusativo, que es el complemento directo. Por norma general no se le añade ninguna preposición, exceptuando cuando se refiere a una persona, al igual que en español, que le podemos añadir la preposición a. Además se va a poder sustituir por lo, la, los, las. Por ejemplo, puella aras adornat. La niña adorna los altares. Lo normal es que al principio nos encontremos con el nominativo sujeto. Aquí no nos planteamos que haya ningún atributo, ya que el verbo significa adornar, no es un verbo copulativo. Y por último tenemos aras, que aras significa altar. Al no ser una persona, no le pondríamos la preposición a. Por tanto, a la hora de traducir, empezamos primero por el sujeto, puella, nos vamos al verbo, que sería adorna, y por último al complemento directo, los altares. La niña adorna los altares. Además, altar lo podemos sustituir por los. La niña los adorna. Tendríamos también el genitivo, que desempeña la función de complemento del nombre y siempre ha de traducirse con la preposición de. Por ejemplo, tenemos la misma oración de antes, puella aram adornat, pero le hemos añadido la palabra dearum, que significa diosa, y es un genitivo, complemento del nombre. Por tanto, diríamos la niña adorna el altar y ahora diosas, o sea, dearum significa diosa y como es un genitivo le tenemos que añadir la preposición de. Adorna el altar de las diosas, porque el genitivo siempre lleva la preposición de. El dativo es el complemento indirecto y siempre, al igual que en español, va a llevar la preposición a o para y se va a poder sustituir por le o les. Tenemos la misma oración de antes, solamente que hemos añadido la preposición de a e. La niña adorna el altar y ya tendríamos esta palabra nueva, que sería el dativo, que significa diosa. Entonces, como al indirecto se le añade siempre a o para, decimos la niña adorna el altar a la diosa para la diosa. Además se puede sustituir por le. La niña le adorna el altar. Es normal que no sepáis muy bien por dónde van los tiros porque todavía no sabéis lo que significan las palabras ni conocéis las declinaciones, pero en principio lo que tenéis que quedaros es en cómo se traducen. Es decir, que el genitivo lleva la preposición de, que el dativo lleva a o para, etc. Y ya por último tenemos el ablativo, que desempeña la función de complemento circunstancial y que se puede traducir con cualquier preposición. Así como decíamos que el acusativo solamente a para personas, el genitivo de o el dativo a o para, en este caso el ablativo puede llevar cualquier preposición, cualquiera de todas las que existen. Tenemos la misma oración de antes, la niña adorna el altar, y ahora lo que hemos añadido es la palabra rosis, que significa rosa y es ablativo. Entonces le ponemos la preposición que nosotros queramos. La niña adorna el altar con rosas.
y ya sería un ablativo complemento circunstancial. Entonces lo que os digo, es normal que no entendáis bien lo que quiero referirme con acusativo o por qué es acusativo, por qué es nominativo, por eso lo vamos a ir viendo en vídeos posteriores. Como os he dicho antes, aquí con lo que hay que quedarnos es con cómo se traducen y que el orden para traducir es siempre el mismo. Sujeto, verbo, directo, indirecto y circunstanciales. Por eso decimos la niña, que es el sujeto, adorna, que es el verbo, complemento directo, el altar, y como no hay complemento indirecto, nos vamos directamente a circunstancial, con rosas.